Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie Rotos y Descosidos. En 2 Samuel capítulo 12 nos encontramos con una historia bellísima, donde el profeta Natán se presenta un día en el palacio real frente a David y le cuenta una historia. Le dice que un hombre rico que poseía un gran rebaño, a la hora de agasajar a un huésped, en vez de tomar una de sus ovejas para poder preparar, no toma un cordero de su rebaño. Lo que hace es tomar la única oveja pequeñita que apenas se podía poner de pie de un campesino pobre, que él la había criado desde que era muy pequeña. Entonces David se enoja muchísimo y plantea claramente que esto es algo muy grave y dice cosas como que detengan a ese hombre que pagará por lo que ha hecho. Entonces Natán lo mira, me pregunto si no lo mira con ternura y le dice, ese hombre eres tú. Quizás sí, quizás lo mira con enojo, pero también con un dejo de ternura, para plantearle que David, esta historia es tu historia. Eres tú el que ha robado la mujer de Urías, elitita, y encima lo has mandado matar para quedarte impunemente con su mujer. Y fue precisamente esta historia, la que se transforma en una especie de llave que abre una puerta, un portal, dirían hoy los adolescentes, que genera un cambio en la vida de David. Hay un antes y un después de esta historia, porque después de escuchar esta palabra profética de Natán, ese hombre eres tú, esta palabra profética lo transforma, se vuelve activa en él y deja de ser el hombre con el corazón endurecido y narcisista para pasar a ser un hombre, como dice el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, con un corazón renovado por un espíritu leal, y saborea las misericordias de Dios. Aquella frase de Natán, sin lugar a duda, se convirtieron en eso, en un antes y un después que abriría para David un mundo nuevo, una transformación interior espectacular, donde David dejaría de ser espectador para pasar a ser protagonista de su historia. Esas sencillas palabras, ese hombre eras tú, también nos competen a nosotros, porque cuando leemos la Biblia, si la leemos como lo que es, como la palabra de Dios, nos damos cuenta que esas historias que fueron años, miles de años atrás, tienen que ver con nosotros, porque nosotros nos encontramos en ellas, nosotros podemos identificarnos con esas historias, podemos oír, escuchar, sentir, llorar, reír con las personas que están allí y que han tenido experiencias diferentes, algunas muy transformadoras y otras muy lamentables. Pero ese hombre eres tú, son palabras también proféticas para nosotros, porque a partir de las historias que leemos en la Biblia, nos damos cuenta que las leemos no como quien lee un libro de historia para ver cómo fue la llegada de Colón a las Américas. Leer la Biblia como una herramienta transformadora, como una herramienta que nos cambie, que nos sacuda en nuestras entrañas y nos diga, es tu historia, eres tú. Y por lo tanto, tienes que producir un cambio en ti, tiene que haber una metanoia, porque la Biblia es nuestro libro de fe, pero es nuestro instrumento para poder santificarnos y llegar a parecernos cada vez más como Dios. El Éxodo, la Pascua, Pentecostés, el exilio, el Arca de la Alianza, la construcción del templo, todas esas historias tienen que ver con nosotros. El diálogo de Moisés cara a cara con Dios,
las llamaradas de fuego en la cabeza de los apóstoles, la mujer en el pozo dialogando con Jesús, la samaritana, la mujer que sacaron del lecho en un momento de adulterio. Todas esas son nuestras historias, porque nosotros también somos Zaqueo trepando para que alguien nos mire. Yo a diario veo personas que son Zaqueo, que se trepan a los árboles de las redes sociales, buscando ser mirados, buscando estar en el corazón de alguien, y se meten en aplicaciones móviles para encontrar una pareja. Y lo que están buscando es, confunden muchas veces una sexualidad casi enloquecida por una necesidad de ser mirado, de ser escuchado, contenido. Por eso nosotros somos Zaqueo, porque nosotros también tenemos esa necesidad de alguien que en nuestras dificultades nos contemple y nos invite a cenar y que nos diga: voy a cenar a tu casa, quiero conocerte, quiero saber más de ti. Nosotros también muchas veces nos pasamos toda la noche despiertos mirando nuestros recibos, el agua, la luz, el aviso del desempleo, el alquiler que aumentó, los hijos que crecen, y nos damos cuenta que también nosotros hemos estado toda la noche en la barca sin poder pescar, no solamente el sueño, sino sin poder haber habido pescado algo de paz para dormitar tranquilos. Y nadie viene. Pero cuando en el silencio de la noche nos dejamos abrazar por el Espíritu en oración, sabemos que antes de que el sol salga, alguien puede golpear la puerta. A mí me ha pasado. Alguien puede golpear la puerta y decirte: te traigo este kilo de mandarinas antes de irme a trabajar. Y es Jesús colocando en las brasas pescado y esperando a orientarme para dónde tengo que tirar las redes para poder salir de esos problemas. Las historias de la Biblia son nuestras. Nosotros somos María Magdalena, somos Pedro llorando amargamente, somos Pablo cayendo y preguntándonos: ¿quién eres tú, Señor? Cuando Dios dice: vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios, nos está diciendo: ese hombre, esa mujer eres tú. Las palabras de ánimo a los profetas están dirigidas a nosotros. Hay un pasaje bíblico que me encanta mucho en Isaías 41:14, que en una versión bíblica, me gusta más que en todas, dice: no temas, gusanito de Israel, yo te ayudo. Qué lindo cuando el Señor nos contempla y nos mira y nos ve y nos dice que somos un pequeño gusanito que Él va a ayudar. A mí esta expresión de gusanito me hace pensar en los libros de cuentos que le relato a los niños, de que siempre los dibujantes, los artistas, ponen algún gusanito en un rinconcito del libro y los niños van y lo miran y lo observan. La historia de pronto es de una gran princesa o de un mundo encantado, pero los niños tienen esa magia de percibir ese detalle que el artista puso. Y de pronto los adultos leemos la historia, vemos las imágenes todas grandes y hermosas, pero los niños pequeños se detienen en ese gusanito. No temas, gusanito,
de Israel, yo te ayudo. Esas palabras Dios nos está diciendo a nosotros. Nosotros también somos la multitud hambrienta, somos la muchedumbre, anhelando que Dios multiplique los panes de esperanza en nuestra vida, los panes de amor, de servicio. Es a nosotros que Jesús espera sentado a mediodía en el pozo para invitarnos a saborear del agua fresca. Es a nosotros que se nos dice en los pies de la tumba, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas cuando perdemos un familiar querido? Somos nosotros que más de una vez, en medio de las dificultades, Jesús nos mira, nos contempla y nos dice, vente conmigo. Las historias de la Biblia nunca me son extrañas. Siempre me encuentro y siempre las disfruto. Yo entro, yo escucho y yo me aferro a ellas, porque sé que soy esa historia, sé que en algo tiene que ver conmigo. Y este David, cuando pensamos en David, pensamos en él como pastor, como poeta, como campeón frente a un gigante, como rey, como antepasado de Jesús, pero también lo vemos como en este relato, alguien capaz de mentir, de adulterar, de traicionar, de asesinar. La primera lista todos queremos tenerla, todos queremos que se nos reconozca con nuestras bellas cualidades, pero la segunda lista la puso Dios para que también nos encontremos, porque la Biblia no hace ningún esfuerzo para esconder los momentos más duros y los fracasos más grandes de David. Pero sin embargo David es recordado y respetado por tener un corazón sensible a Dios. Y algo que a mí me encanta de David desde el punto de vista psicológico es que David no tropezó dos veces con la misma piedra. Él supo cometer el pecado, arrepentirse y aprender de esa experiencia. Por eso se dijo que David realmente era alguien que era amado por Dios. Él fue un hombre que vivió con una pasión impresionante. Pecó, pero también fue rápido para confesar sus pecados. Y su confesión nunca fue superficial. Su confesión siempre vino de un corazón y un arrepentimiento sincero. David nunca tomó a la ligera la gracia y la misericordia ni el perdón de Dios. Dios nunca retuvo de David su perdón, pero tampoco evitó que sufriera las consecuencias de sus acciones. David supo experimentar la alegría del perdón. David supo experimentar el placer de ser amigo de Dios. A mí me encantan las historias vinculadas a David porque me hacen pensar en todo lo que tengo que aprender, en todo lo que tengo que mejorar en mi vida. Si te enumero, como hice acá, una lista de las fortalezas de David, bueno, fue el rey más importante de Israel, está nombrado en el Salón de la Fe en Hebreos 11, antepasado de Jesús. Dios lo describió como un hombre conforme a su corazón, lo cual ojalá algún día lo pueda decir de mí. También te puedo mencionar algunas debilidades, como cometiendo el adulterio con Betsabé, planificando el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, desobedeciendo a Dios cuando censó al pueblo, no actuando con firmeza ante el pecado de sus hijos, lo hemos visto en algunos episodios, derroto y descosido. Pero sin embargo hay lecciones bellísimas en su vida. Un hombre dispuesto a reconocer sus errores con sinceridad y a abrazar la gracia con un corazón roto y descosido, disfrutando del perdón, pero sobre todo sabiendo que tiene que experimentar las consecuencias del pecado. Un hombre que realmente supo ser un verdadero adorador.
David es un hombre bellísimo. Uno de los versículos claves a mi modo de entender es el siguiente, que está en 2 Samuel 7, 28, 29. Pues tú eres Dios, oh Señor soberano, tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Para mí, ese es el pasaje que marca a David. Poder decirle a Dios, oh, tú eres Dios, Señor soberano, y tus palabras son verdad. Poder decir que sea capaz de bendecir la casa de su siervo para que siempre permanezca en ese hogar el amor y la misericordia de Dios, y saber que las bendiciones de Dios no son nada frágiles, no son efímeras, son bendiciones fuertes y eternas. David es un hombre extraordinario, por algo está en el capítulo 11 de Hebreos. Ese hombre eres tú, esa mujer eres tú. Así que la historia de David también es tu historia. Te animo a que de pronto, en lo que va del año, puedas profundizar en la historia de David para que puedas aprender muchísimo de este hombre. Sobre todas las cosas, para que puedas aprender a tener un corazón humillado y contrito como lo tuvo él. Que Dios te bendiga y que tengas una bendecida jornada. Nos vemos en un próximo episodio de Rotos y Descosidos.